Al Señor por siempre alabaré. Santo es el Señor, aleluya. Hizo maravillas cuando estuvo aquí. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a su reino ahora. ¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios? Ven acude pronto, hermano, aquí. Todos juntos hoy entonemos a una voz y cantemos pronto esta canción. Santo es el Señor, aleluya. Hizo maravillas cuando estuvo aquí. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a su reino ahora. ¿Otra? Bien, vamos a cantar lenta o rápida. ¿Podría frenarme la rápida? No, así. Intenta. Uy, se cortó una puerta. Sí, la habilidad de ser abajo. Están medio dormidos, hermano. Vamos a cantar Cuando venga el Señor. Vamos a intentar cantar. Ayúdame con las palmas, ¿sí? Venga el Señor de los cielos, es testigo, es nieto, que cuenta le dará. Cuando venga el Señor de los cielos, es testigo, es muerto, que cuenta le dará. Amigo, ya no peques más. Jesús te dice ven a mí. Recuerda que tu Salvador jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a adorar al Rey. Oh, vienen los ángeles a adorar al Rey, a adorar al Rey. Puede tomar asiento, hermano. Bien, vamos a pasar a un momento de agradecimientos y de peticiones. Los dejo a ustedes, ¿bien? ¿Alguien quiere agradecer o pedir? Orando. Bueno, yo quiero agradecer al Señor, hermano, porque bueno, el domingo me pasó un poco la cuenta, ya que estaba viendo una compartida y se me cayó el celu. Y ahora tengo otro temporalmente, pero que obviamente tendré que trabajarlo. Y sé por algo que el Señor me lo quiso, castigar a mí. Por algo que en verdad está dando en mi vida y futuramente, antes de me di cuenta de lo que debía apreciar y no lo tuve en aprecio. Segundo, es que este domingo cuenta me toca tocar y me voy a perder el punto por culpa de la selección, y yo que igual no tengo otra alternativa. Bien. ¿Alguien más quiere agradecer o pedir al Señor? Sí, yo agradezco al Señor el poder estar aquí, el que me dé un día más de pie, porque la verdad me ha estado muy bien. Poder todavía razonar, conversar con ustedes. Doy gracias por mi hermano, que hoy día pude ir a verlo a Pozo y conversar con él, abrazarlo. No está muy bien, pero
pudo estar peor, así que le doy gracias a Dios porque está recuperándose. Y pido por mi esposo, él está con un problema muy severo al riñón, está en un grado 4, casi 5, y con 5 ya tiene que hacer diálisis o partir. Entonces el doctor costó mucho para que llegara a ir a un médico y ahora ya se le están haciendo todos los exámenes y cada vez me deja más sorprendido porque cada vez está peor la cosa. Entonces, pero que Dios haga la obra en él para que el Señor, para que él doble su rodilla, porque yo pienso que eso es lo que Dios quiere con él, porque él está rebelde, no quiere, ora en la casa, escucha otros pastores porque no se está alimentando con su pastor. Y escucha música cristiana, de repente me da el gusto de que yo le digo, pero como viejo, todos los días tú y yo nunca voy a poder escuchar lo que yo quiero. Yo escucho música cristiana, pero a mí no me gusta lo que veo hace ya muchos años. Y todas esas cosas él me las concede a veces, pero contiende con la Biblia, que Dios no es cruel, que Dios ese no lo conoce y cosas así por el Antiguo Testamento, entonces que Dios toque su corazón de verdad y que él doble su rodilla y se entregue a él, porque así como está mal espiritualmente. Más que por su salud física, por su salud espiritual. Bien, hermano. ¿Alguien más quiere agradecer lo que dio al Señor? Quería dar gracias porque en el trabajo que estoy ya llevo un año. Y igual pedir porque ahora a fin de mes que cumplo el año vienen negociaciones de nuevo por el tema del sueldo y todo eso. Entonces, para que sea la voluntad de Dios, si es que me sube el sueldo, se mantiene. ¿Alguien más? Antes de ir a un momento de oración. Además, entonces aproveche de estar orando por todas las peticiones general de la iglesia, por las carpetas y por las peticiones que usted acaba de escuchar recién. ¿Le gustaron las sillas? Muy linda. Bien. Cómoda, muy cómoda. Cómoda, ¿no? Y aparte también se les puede colocar el mesón, porque son universitarias. Ah, ya. Se sacan y se colocan. Como no sirven en este momento para el culto, la parte que va puesta la tenemos guardada abajo. Cuando haya seminario o algún tipo de estudio, se las colocamos. Bien, la verdad que encuentro que fue una bendición, las compramos, pero el precio al que las compramos son demasiado baratas. ¿Cuánto sale, hermano, una silla así la verdad que creo que está sentada en una de esas, ¿no? Si a esa no le sacamos. Eso están como 30.000, puede pillarla barato, ¿no? Y más también. Bien, nosotros compramos cada una a 12.000 pesos. Y están como nuevas, tienen casi nada de uso. Y encontramos 41, tenía 80, vendió la otra 39 y yo llegué tarde porque la ubiqué por Facebook. Y bueno, pudimos comprarla gracias al Señor. Todas salieron 500.000 pesos. 250 puso seminario y luego lo puso la iglesia. Finalmente la compramos entre todos. Entonces, para que obviamente las puedan cuidar, si ven algún niño chico por ahí arriba saltando, llamen la atención con respeto, pero la idea es poder cuidarlas bien. Creo que son mucho mejor que las que teníamos antes, ¿no? De todas Así maneras. que, bueno, fue una bendición que el Señor nos dio. Bien, así que cuidémoslas. Bien, vamos a forrar las bancas también, tapizarlas, y creo que estamos terminando ya el cielo y hay varias cosas por hacer. Gracias al Señor. Mañana, jueves, voy a ir a comprar un LED muy grande de 60 que va a quedar instalado aquí permanente. Va a quedar aquí. También el Señor nos ha bendecido con eso y vamos a poder tenerlo aquí para todo, para culto, películas para unir escuela dominical, para seminarios, en fin, todos van a poder usarlo y va a quedar ahí. Oremos para que no le caiga algo a eso, al LED de parte de los niños, ¿no? Pero va a quedar ahí permanente, ¿no? Bueno, sí que yo estoy contento porque hace tiempo queríamos uno y ya gracias al Señor mañana vamos a poder comprarlo. Luego ya que haya que comprar a futuro los que van a ir arriba en el templo, pero ya por algo empezamos. Solamente eso entonces, nos damos 5 minutos para que podamos orar ahí en su asiento de manera individual.
Bien, hoy se llama en el estudio "Nosotros somos el problema y no Dios". ¿Bien? Así se llama el estudio de hoy. Nosotros somos el problema y no Dios. ¿Bien? Estaba una vez predicando Spurgeon y una persona de la iglesia se le acercó a Spurgeon y le dijo: pastor, hay un pasaje en la Escritura que yo no comprendo bien y me gustaría que usted pudiera explicármelo, por favor. Entonces Spurgeon le dice: hermana, cuénteme, ¿qué pasaje de la Escritura usted no entiende? Y la hermana le dijo: ¿sabes qué? Yo no entiendo Romanos capítulo 9, versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 13 dice así. Dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces la hermana dice: yo no entiendo, pastor, este versículo. Spurgeon le dice: hermana, y la verdad que yo tampoco entiendo este versículo, le dice. Y la hermana le dice: ah, ok, pastor. Y luego el pastor le dice: pero hermana, a ver, ¿qué parte usted no entiende del versículo? Y la hermana le dice: yo no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Y el pastor le dice: ah, hermana, yo estaba confundido porque yo esa parte sí la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo Dios amó a Jacob. Eso es lo que yo no entiendo. Que Dios haya amado a que haya aborrecido a Jacob, a Esaú, perdón, sí lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. Bien, creo que todo parte de la idea o desde la base de que el ser humano no entiende muchas veces el carácter de Dios. Bien, y no entiende que el problema somos nosotros y el problema no es Dios. ¿Hay algo de malo que Dios no amara por ejemplo, que no amara a Esaú? No, no hay problema en eso. Pero vamos a entender después que Dios es amor. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me impresiona? Es que cómo Dios fue a amar a Jacob, porque era un hombre engañador, era un mentiroso, ¿o no? Lo que yo no entiendo es cómo Dios ama a pecadores, eso es lo que yo no entiendo. Entonces, el problema somos nosotros y no Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la persona de Dios, primero debemos entender cómo Dios fue a amar a pecadores, a personas tan pecadoras como nosotros y como lo han sido todas las personas a lo largo de la historia. Bien, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano vive echándole la culpa a Dios por todas las cosas que pasan, ¿no? Todo lo que pasa es culpa del Señor, ¿o no? Recién la hermana me decía que el hermano no podía comprender del Antiguo Testamento por qué Dios es un Dios malvado, es un Dios cruel, ¿o no? Sin embargo, yo nunca en la Escritura veo un Dios cruel, un Dios malvado, un Dios que obra para mal. Jamás veo eso en la Escritura. Yo veo al ser humano como pecador, veo al ser humano como el que ocasiona los problemas, veo al ser humano quien es que provoca todo. Y el problema es el ser humano y el problema es Dios. Nosotros estamos limitados para poder a veces comprender la forma en que obra el Señor. Ahora, la Biblia nos dice que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Y es cierto que a veces no vamos a comprender cómo trabaja el Señor, pero eso no quiere decir que Dios trabaje para mal o que Él obre para mal. Simplemente nosotros no lo entendemos. Y cuando hay un problema, siempre es el hombre el que ocasiona el problema y no es Dios. Ahora, la gente, como les decía, vive echándole la culpa al Señor. El Señor tiene la culpa de todo según las personas, ¿o no? Y los cristianos quizás no pensamos de esa forma, pero los cristianos también tenemos actitudes como de reclamar, de enojarnos, de cuestionar o de criticar ciertos pasajes de las Escrituras por solamente el hecho de decir no lo entiendo o por qué Dios hizo esto. Bien, ahora el problema es el ser humano. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, se lo voy a dar la cita después, pero la Biblia dice en el libro de Eclesiastés: he aquí, Dios hizo al hombre perfecto, pero este se corrompió. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Dios tiene alguna culpa de la forma que el ser humano vive el día de hoy? No. No. ¿Por qué no tiene culpa Dios? Porque Dios creó al hombre
perfecto, pero el hombre se corrompió. Dígame usted, ¿Dios tiene la culpa de las guerras? No. ¿El hombre las provoca o no? ¿Dios tiene la culpa de los niños que son violados? No, pues viola un violador. El otro día yo veía a una mujer y decía, ¿por qué hacemos una lucha de géneros? La lucha no es contra el género del hombre, porque los hombres no violan, viola un violador, ¿no? No todos los hombres son violadores, pero a nosotros pareciera que cuando un violador viola a un niño, Dios tiene la culpa de que el niño sea violado. Pero Dios es inocente ¿cómo se llama? Del delito que el violador ha cometido. ¿Por qué? Porque Dios los ha creado perfectos y nosotros nos hemos corrompido. Ahora, creo que en algún momento de nuestra vida, todos nosotros se nos ha culpado o se nos ha cargado algo que a lo mejor nosotros no hicimos, ¿no? ¿Alguna vez a usted le ha pasado que han dicho, hermano José, y José dice, ¿qué culpa tengo yo? ¿O no? ¿Por qué me dicen a mí si yo no he hecho nada? ¿Y es molestoso cuando te echan la culpa de algo que tú no has hecho? Sí. Sí, ¿cierto? Molesta, ¿cierto? Sí. ¿Por qué me culpan a mí? Y sabes que, hermano, la Biblia nos muestra, Dios es inocente de cómo el mundo vive, del caos que hay en el mundo. Y Dios dice, yo no tengo culpa alguna de lo que ocurre en el mundo. Nosotros culpamos al Señor, pero Dios no tiene culpa alguna. Y vuelvo a repetir, la culpa o el problema está en nosotros y no en el Señor. Bien, Dios no creó personas malvadas y malos y dijo, vayan y destruyanse, vayan y peleen entre ustedes. No, Dios creó para que pudieran vivir en perfecta unidad. De hecho, los mandamientos del Señor no son, vayan y golpeen. Todo lo contrario, anda y pone la otra mejilla. Entonces no vemos mandamientos del Señor o no vemos a un Dios cruel creando gente para que se mate entre ellas. Vemos personas malvadas que han provocado y luego le han echado la culpa al Señor. Ahora, fíjate algo, a veces el ser humano es tan incoherente en la forma de pensar o es tan inconsecuente que a veces decimos, ¿dónde está Dios cuando el Señor no hace nada porque los niños mueren? Pero luego cuando Dios dice, bien, voy a castigar al malvado y los mata, la gente dice, qué cruel es Dios, no los protegió, o por qué estos hombres murieron así. ¿Se ha dado cuenta algo? Hermano, fíjate algo. Si hubieran en un avión puros delincuentes y Dios derrumba el avión y se mueren todos ellos, la gente diría, ¿dónde está Dios? ¿O no? Pero anteriormente diría, ¿y dónde está Dios cuando los inocentes sufrieron cosas por esos delincuentes? La gente no se conforma con nada. Haga lo que haga Dios, siempre le van a echar la culpa de todos. Dios permita que pase algo, castiga al pecador, Dios sigue siendo para ellos una persona cruel, que no hace nada. ¿Me entienden? Entonces la gente es así, hermano. La gente por todo le va a echar la culpa. Dios haga lo que haga, el hombre jamás se va a conformar. De hecho, el hombre no se conforma con nada. El hombre pide algo y luego está quejándose después igual. El hombre no hay cómo darle el gusto, ¿no? Al hombre no hay cómo darle el gusto. Hagan lo que haga por una persona, siempre cuestiona o quiere algo más. Y de la manera que Dios haga o cualquier cosa como Dios obre, el hombre no logra ver la forma que Dios obra. Y siempre va a estar quejándose y reclamando contra el Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor, hermano, su obra, la forma en que Él trabaja, usted tiene que aprender algo, es perfecta. Amén. En todo sentido, es perfecta. Que nosotros no podamos entenderle es otra cosa, ¿bien? Entonces, el estudio de hoy quiero que podamos lograr ver un poquito más la mente del Señor, su carácter, y que podamos entender, por más que en la Escritura veamos textos complicados, o por más que ocurran cosas que quizás nosotros no vamos a saber del por qué ocurren esas cosas, debo entender, Dios obra en perfección, Dios actúa en perfección, Dios toma decisiones en perfección, y el problema siempre soy yo. El problema no es Dios. Bien, por ejemplo, el otro día una persona estaba al lado mío y me dijo, ¿sabes qué? Hace tiempo que yo veo que el Señor se ha alejado de mí y que Dios me ha abandonado. Bien, he tenido un montón de problemas y yo no veo a Dios, lo he pasado solo. Pero ¿sabes qué?
Santiago capítulo 4, versículo 8, le dije yo a él, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces yo le dije a él, el que se alejó de Dios fuiste tú. Dios nos alejó de ti. El problema soy tú, el problema no es Dios. Dios siempre ha estado ahí. Tú te alejaste de Él. Por eso Dios dice, me voy a acercar a ustedes y ustedes acérquense a mí. No. Dios dice, acérquense a mí y yo me acercaré. Ustedes han alejado a Dios de sus vidas. Dios no se alejó de ustedes. ¿Se ha dado cuenta entonces que el hombre siempre vive descargándose o queriendo colocarse como el inocente y el culpable? Dios. Cuando el inocente es Dios y el culpable somos nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Él quiere acercarse, yo lo alejo. Y a veces somos tan inconsecuentes. ¿En qué sentido? A veces decimos, quiero estar solo. Y después lloramos y decimos, nadie estuvo conmigo. ¿O no? A veces somos así, quiero estar solo. Y después reclamamos, nadie estuvo conmigo. Pero si tú querías estar solo. Y a veces somos así, nos alejamos de Dios y después decimos, ¿dónde está Dios? Pero si tú querías estar solo. Tú lo alejaste al Señor de al lado tuyo. Luego también vemos, por ejemplo, que en el libro de Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Eso lo dice el versículo 1. Y dice, en ninguna manera. ¿Sabe qué? Dios jamás nos ha abandonado ni nos ha alejado. ¿Sabe cuál fue el problema? Que sus pecados han hecho una división entre ustedes y Dios. ¿Sabe qué? ¿Se ha dado cuenta que a veces con nuestras actitudes apartamos a las personas del lado? Y que luego las personas no quieren estar con nosotros porque tenemos malas actitudes. Y reclamamos y decimos, nadie quiere estar con nosotros. Y uno dice, pero ¿cómo quiere que juntemos con él si sus actitudes son malas? Sus actitudes alejaron a las personas. Lo que está ocurriendo en el capítulo 59 de Isaías es esto. Las actitudes y el pecado del pueblo había arrojado o había sacado a Dios. Y Dios dice, ¿cómo voy a estar con ustedes si sus pecados y actitudes han hecho una división entre yo y ustedes? Pero el pueblo seguía insistiendo, el Señor ha cortado su mano, el Señor nos ha alejado. No. El profeta dice, no, el problema son ustedes. Ustedes alejaron a Dios. Dios en ningún momento se ha alejado de ustedes. Ustedes no logran entender al Señor. Ahora, es importante poder entender entonces la forma en que obra el Señor, en perfección. Sus decisiones son perfectas. Nunca se equivoca. Nunca, hermano, nunca se equivoca. Siempre el problema entonces es el ser humano y no el Señor. Bien, el hombre, hay un dicho, ¿cierto? Siempre le anda buscando como en la quinta pata al gato, ¿cierto? Siempre quiere como, pero el Señor. Pero la Biblia dice esto. ¿Y saben qué, hermano? Por más que la busque, nunca la va a encontrar. Porque vemos en la Escritura un Dios perfecto, mas vemos hombres pecadores, que los hombres son el problema y no el Señor. Bien, vamos a estudiar un pasaje de la Escritura que pareciera que es un poco complicado de poder explicarlo. Acompáñenme al libro de 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Aquí vamos a ver un poquito acerca de una decisión que toma el Señor y un mandato que le hace a un rey. 1 de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver aquí cómo el Señor aquí va a hacer algo que nosotros a lo mejor podríamos decir, no lo entiendo, ¿por qué Dios hizo esto? Bien, ahora, hay un libro, hermano, que se lo recomiendo y que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Aparentemente a veces Dios hace cosas que no tienen sentido, pero sin embargo para nosotros no tienen sentido. Pero Dios las hace porque Él sabe que es lo mejor, que es lo correcto. Por algo es un ser perfecto. Ahora, hermano, permítame decirte que cuando Dios hace cosas y que yo no entiendo por qué las hace, eso no me debe llevar a mí a cuestionar el actuar de Dios. Simplemente no lo entiendo y a su tiempo lo entenderé. Y si no lo entiendo nunca, no importa. Él es Dios y sabe por qué está haciendo las cosas. ¿Me entiendes? Pero no podemos, desde el punto de vista de seres humanos, cuestionar las cosas que hace el Señor.
Ahora, 1 Samuel capítulo 15, versículo 3 al 9, del versículo 2 al 3, vemos aquí algo que el Señor va a hacer y que quizás todos vamos a ver a un Dios malvado, a un Dios malo. Pero sin embargo, en este versículo yo veo pura misericordia de Dios. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, lo que hizo Amalek a Israel, y al ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, llega Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermano, aquí vemos algo que quizás para una persona queda como con los ojos abiertos, ¿no? ¿Leí mal o no leí mal yo? No. El Señor manda a matar incluso a los niños que son de pechos, ¿o no? Y uno dice, oye, aquí hay un problema en el Señor. O sea, aquí yo no veo un Dios de amor. O sea, aquí yo no veo al Señor Jesús, ¿o no? Ahora, ¿el mismo Dios que manda hacer esto es Jesús? Sí, es el mismo Dios, no es otro. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo, no es otro. ¿Cuál es el problema? ¿Me hace tambalear este versículo? ¿Me hace dudar este versículo? Cuando viene un mundano y me dice, oye, ¿cómo explicas este versículo? Mira qué Dios malvado. ¿Voy a cuestionar yo al Señor? ¿Voy de alguna forma a decir, Señor, ¿por qué mandaste a matar niños aquí? No, lo que yo voy a ver detrás de este versículo, y te lo voy a explicar, es misericordia del Señor. Y vamos a explicarte por qué. Ahora, aquí vemos, hermano, cómo va a actuar el Señor. Una decisión muy drástica desde el punto de vista humano, ¿no? Y si nosotros habláramos de dioses paganos haciendo esto, diríamos son dioses malvados, ¿cierto? Dioses malos. Sin embargo, cuando vemos que el Señor va a hacer esto, primero que nada, te voy a explicar algo. Si hay algo que Dios está fuera, es de las leyes que Él ha establecido para nosotros. Hermano, escúcheme bien. Pecado es lo que Dios ha determinado que es pecado. Dios ha determinado lo que es pecado y punto. Y Dios ha declarado o ha puesto moral en nosotros, y esa moral, cuando nosotros la transgredimos, es pecado. Y también ha dado ley escrita estableciendo lo que es pecado. Entonces, cuando usted transgrede la ley de Dios, usted está pecando. Pero Dios está fuera del tiempo, Dios está fuera de su propia, hermano, de sus propias leyes, porque es soberano. Y entiéndame bien. Por ejemplo, hay cosas que para nosotros no es permitido hacer, pero Dios es Dios y Él las puede hacer. Primero, usted no puede ser una persona vengativa, ¿o no? Usted no se puede vengar de nadie, ¿o no? Pero la Biblia dice, mía es la venganza. ¿Dios está mal por ser un Dios vengativo? No, porque Él es Dios y Él está fuera de las leyes. Él ha declarado lo que es pecado para nosotros. Bien, Él dice, mía es la venganza, ustedes no se van a vengar. Éxodo capítulo 20 dice, yo soy celoso, ustedes no pueden ser celosos. Dice la Biblia, ustedes no pueden matar ni quitar la vida a nadie, pero yo quito la vida y mato cuando yo quiero, porque Él es Dios. ¿Me entiende? Y el ser humano no logra entender y piensa que Dios debe comportarse de la misma forma que tenemos que comportarnos nosotros. O piensan que Dios está sujeto a las leyes que Él ha puesto para nosotros y no para Él. ¿Acaso Dios está limitado? Él es soberano. ¿Cuál es el problema? El problema soy yo, que no logro entender la forma en que Dios trabaja. Ayer iba caminando con mi esposa y nos encontrábamos con un profesor, y el profesor nos preguntó, típica pregunta, ¿le dio COVID? Sí, nos dio COVID a los dos. ¿Cómo la pasaron? Bien la pasamos, no la pasamos para nada mal, es la verdad. Y nos dijo, Dios nos ha cuidado, sí, gracias al Señor estamos bien. Y luego yo iba caminando y mi esposa me decía, Dios nos ha protegido. Y yo decía, la verdad que sí nos ha protegido. Aunque no me gusta mucho ocupar esa palabra, Dios nos ha protegido, cuando no nos hizo nada el COVID. Y me decía mi esposa, ¿por qué no te gusta decir eso? ¿Sabes por qué no me gusta decir eso? Porque Dios ha protegido a los que han quedado vivos del COVID, como también ha protegido a aquellos que se han ido. ¿O no? ¿Cuál es la diferencia? Que Dios quiso que uno se fuera y quiso que el otro
se quedara. Pero a ambos los protegió, ¿o no? Sí. A ambos los protegió, no protegió a uno. A veces llegamos acá y decimos, el Señor, quiero agradecer porque el Señor me protegió. Y el de al lado que no le pasó algo dice, ¿acaso a mí no me protegió? Sí, igual lo protegió. ¿Me entiendes? Igual lo protegió. Nosotros a veces no entendemos, ¿cierto? Y Job lo dejó bien claro. ¿Quién entenderá la mente del Señor? ¿Acaso vamos, luego dice, recibir solamente lo bueno y no lo malo? ¿Acaso Dios no está en plena libertad de mandar algo malo? Sí, porque Él es Dios. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros no podemos entender la forma en que el Señor trabaja. Y como estamos limitados, ¿qué hacemos? Cuestionamos al Señor, ¿o no? Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? El problema desde todo punto de vista somos nosotros y nunca es Dios. El problema somos nosotros. Bien, había un mandamiento. El mandamiento era para los padres. Los padres deben enseñar a sus hijos a amar al Señor. Y el padre debía a sus hijos enseñarles que ellos debían conocer al Señor. ¿Sabes? Lo mismo que hace la iglesia hoy es lo que debía hacer el pueblo de Israel. Dar a conocer al Señor. ¿Sabes qué? Que cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú no ves que el pueblo de Israel es el único pueblo que conocía al Señor. Tú ves que había más pueblos que conocían al Señor, que conocían al grandioso Dios de Israel. Lo conocían. Tú no sabes de qué linaje era Melquisedec. Tú no sabes de qué linaje más allá antiguamente era el sacerdote o el suegro de Moisés, pero conocían al Señor. Los amalecitas que nosotros vemos aquí, hermanos, eran hombres paganos, eran hombres malvados y que tenían dioses falsos y paganos. ¿Sabes cuál iba a ser su enseñanza para sus hijos? ¿Sabes cuál iba a ser? Una enseñanza mala, pagana, que iba a llevar a sus hijos que cuando crecieran iban a ser malos y malvados, igual que sus padres, ¿o no? Y dígame usted, un hombre que no conoce al Señor, cuando muere, ¿dónde va a ir? Al infierno. El destino de esos niños, de toda la nación de esos niños, era el infierno, al igual que era el de sus padres, ¿o no? Si yo te digo a ti, ¿qué es mejor? Que los niños vivan, crezcan 10 años en esta tierra y luego vayan al infierno, o mueran ahora y vayan al cielo. ¿Qué prefiere usted? ¿Que viva 20 años el niño y vaya al infierno, o que se muera ahora y se vaya al cielo? Que se muera ahora y se vaya al cielo. ¿Es lo mejor o no? Si yo le digo a usted, hermano, ¿sabe qué? Mira, eche un vistazo en el África. Los niños viven de una mala manera, ¿o no? Y a uno le da pena ver cómo esos niños sufren y viven en el África. Y usted, hermano, ¿qué prefiere? ¿Que esos niños vivan así como están en el África o vivan en el cielo? Es 1000 veces mejor que vivan en el cielo. Y usted ahora dice, Señor, ¿cómo esos niños no van al cielo ahora? Y Dios dice, ¿sabe qué? Voy a escuchar tu oración. Mañana mismo me los llevo al cielo. Pero para ir al cielo tienen que pasar por un proceso, que es la muerte. Entonces Dios dice, mañana bien, yo me los llevo al cielo mañana. Y mañana aparecen muertos 10.000 niños en el África. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué hizo Dios? Es un Dios malo, no los protegió. Pero se supone que no es mejor que vivan en el cielo que vivan acá. ¿Pero por qué? Porque no entendemos cómo obra el Señor, ¿o no? Si Dios quiere llevar gente al cielo, tiene que llevarla, pero ¿qué va a hacer para llevarla? Los va a matar, ¿o no? Cuando nosotros leemos acá y Dios le dice a este hombre, mata a todos, niños de pecho, que no quede vivo ni uno. ¿Sabes para dónde iban a ir esos niños? Iban a estar al cielo. Y sabes que para Dios no hay ningún problema que un niño muera. El problema es tuyo y mío. Que no podemos lograr y ver al Señor. Ese es el problema, porque Dios dice, oye, para la muerte para mí no hay problema, yo soy Dios de vivo y no. El problema es tú me entiendes. Yo no tengo problema que un niño muera, porque se viene a vivir conmigo. Y cuando vemos, oh, qué terrible, el Señor mandó a matar niños, el Señor dice, yo mandé a que se vengan a vivir conmigo. Verlo de este punto, yo mandé a esos niños
Dije, se acabaron, ya no viven más allá, vienen a vivir conmigo. Nosotros somos los que no logramos entender la forma que obra el Señor. Él obra en perfección. Mi mente es el problema, mis limitaciones, mi estado, mi naturaleza pecaminosa, que no me permite poder ver las maravillas que el Señor hace. Entonces, vemos a un Dios misericordioso, teniendo misericordia de millones de niños que quizás iban a crecer y iban a vivir en el infierno. Pero Él decidió llevarnos a su presencia. Por eso dice la Biblia, de los niños el reino de los cielos, de los niños, ¿o no? Entonces, desde el principio de la Biblia hasta el final, yo veo un mundo perdido y veo que el problema siempre es Dios, y yo no veo nunca que el problema siempre es el hombre, y jamás veo que el problema sea Dios. Bien, porque yo no veo que Dios ocasione guerras, yo no veo que Dios provoque hambruna, yo no veo que Dios provoque todo. Yo veo consecuencias de un mundo perdido y el hombre en rebeldía echándole la culpa al Señor, ¿o no? Cuando nos ocurre algo en nuestra vida, ya sea prueba, ya sea tribulación, ya sea lo que sea, ¿sabes qué? Sea mi culpa, pero jamás cuestionar al Señor, ¿o no? Dice la Escritura, sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz, ¿o no? Porque Dios no tiene la culpa ni tiene el problema lo tengo yo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo les decía, ¿se acuerdan una ocasión cuando Dios le dice al rey Ezequías, hoy te vienes a vivir conmigo, hoy te vienes conmigo, arregla tus cosas, arregla los asuntos familiares más importantes porque hoy te vienes conmigo? ¿Y qué dice? Ezequías cayó enfermo, ¿o no? ¿Cuál era quizás la reacción de las personas que rodeaban a Ezequías? Pero Señor, ¿cómo se va a enfermar el rey? Señor, ¿dónde está Dios? Mira a su rey. Esa quizás es lo que el hombre ve, pero por detrás vemos a Dios diciendo, se acabó el tiempo de Ezequías. Ezequías se viene a vivir conmigo. Bien, entonces hermano, cuando hay gente que viene a usted, ¿dónde está Dios cuando ocurre esto? ¿Por qué pasan las violaciones? ¿Por qué ocurren los accidentes? ¿Sabes qué? No hay problema, no hay tiempo para eso. Lo único que yo sé, que mi Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Obra en perfección, toma decisiones en perfección. Que tú no puedas entenderlo es otra cosa, pero mi Dios sigue siendo Dios. ¿Acaso Él va a cambiar porque esa persona no entienda? ¿Acaso porque esa persona cuestione algo del Señor va a cambiar? Cuando una persona va a decir algo del Señor, yo primero mira tu vida y ve todo lo malo que has hecho tú antes de venir a hablar del Señor. ¿Me entiendes? Porque tú eres el problema y no el Señor. De hecho, si tuviera que escoger un versículo en la Biblia, el cual de verdad no lo entiendo, sería Romanos capítulo 8, versículo 32. Si tuviera que yo decirte, hermano, de verdad, hay un versículo en la Biblia que yo no lo logro entender, sería Romanos capítulo 8, versículo 32. Y dice así, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso de verdad que no lo entiendo. ¿Cómo Dios mandó a su Hijo a morir por malvados y pecadores que somos nosotros? ¿O no? Y sabiendo que el día de mañana aún le vamos a seguir fallando. Cuando alguien viene a decirme, Cristian, mira, ¿por qué Dios hizo esto? ¿O por dónde está Dios? No tengo tiempo para eso. Mejor explícame cómo Dios murió por un malvado pecador como yo y tú. Porque eso sí que realmente no lo entiendo. Cuando alguien dice, ¿por qué Dios aborreció a Saúl? Saúl es un pecador. Lo que no entiendo es cómo un Dios santo y amoroso amó a Jacob. ¿Se entiende eso? ¿Se da cuenta que cuando miramos al Señor desde otro punto de vista cambia la cosa? Hermana, ¿cómo un Dios amoroso manda gente al infierno? No, esa persona se fue al infierno por su propia decisión. Lo que me llama la atención es cómo Dios nos llevó al cielo. Eso sí que me llama la atención. ¿Cómo Dios nos permitió ir al cielo a vivir? ¿Me entiende? No estoy preocupado de responder quizás preguntas difíciles o complicadas que el ser humano haga. Estoy más preocupado de ver la misericordia
y el amor que Dios tiene Amén. hacia nosotros. Y entender finalmente que siempre todo lo bueno viene de Dios y los problemas son ocasionados por nosotros. Y que el hombre es el problema y el problema no está en Dios. Dios es perfecto siempre. Amén. Entonces, hermano, no hay tiempo para tonterías o preguntas como, ¿cierto? ¿Dónde está Dios? No, no, no. El problema eres tú, el problema no es el Señor. Hay algo que voy a preguntar y que el día de mañana le voy a preguntar, Señor, ¿qué estabas pensando cuando fuiste a dar la vida por un pecador como yo? No le voy a preguntar, Señor, ¿y por qué murieron estos niños? Y Señor, no, no. Señor, ¿por qué moriste por pecadores como nosotros? Amén. Porque la verdad, el hombre no quiere ver lo bueno que Dios hace. El hombre no quiere ver lo grandioso que Dios hace. El hombre quiere buscar la quinta pata del gato. ¿Para qué? Para echarle la culpa al Señor. El cristiano no quiere agradecer por lo que Dios hizo por él. El cristiano anda buscando excusas para alejarse y cuestionar al Señor. Amén. Y esa es la verdad. Muchas veces somos así. Cualquier cosa nos alejamos del Señor. ¿O no? Pero cuando el Señor o todas las cosas que Dios hace por nosotros, somos incapaces de poder verlas. ¿O no? ¿Y sabes qué? Cuando la gente se va de la iglesia, el problema no fue Dios. El problema fue ellos mismos. ¿O no? El problema es de ellos, el problema no es de Dios. Nunca está el problema en Dios. El problema siempre está en nosotros. Amén. Vamos a orar. Y vamos a pasar una alabanza más para recoger las ofrendas. Y luego terminamos el culto. Amado Señor y Padre Celestial, gracias por su palabra en esta hora. Señor, gracias por ser tan bueno, maravilloso con nosotros. Amén. Padre, reconocemos que el problema siempre somos nosotros, Señor. Y perdónanos porque como personas, como seres humanos, vivimos reclamando, cuestionando, echándole la culpa a usted de todo lo que pasa, Señor. Cuando usted, Padre, no tiene la culpa absolutamente de nada, Señor. Todo lo que ocurre en la tierra, todo lo que pasa, Señor, es solamente consecuencia de nuestro propio actuar, Señor. Lo único que usted ha hecho, Señor, es amarnos, es dar a su Hijo en la cruz, es bendecirnos, cuidar y protegernos, Señor. Padre, qué maravilloso es ver cuando un niño que quizás va a crecer y va a ser un impío, pero usted lo lleva antes a vivir a su presencia. Yo no veo un Dios malvado nunca, veo un Dios misericordioso, pero el ser humano es incapaz de poder ver su misericordia, Señor. Solamente ven y cuestionan y critican a usted. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que pase lo que pase en nuestra vida, siempre es culpa de nosotros, pero usted siempre es el mismo Dios, maravilloso, amoroso, grande en misericordia. Oramos, Señor, que cada día podamos conocerle más, podamos aprender más de usted, Señor, y que podamos entender cómo obra usted, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción más y vamos a recoger la ofrenda, ya son las 9. Vamos a ponernos de pie, hermano. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. De mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
mi Jesús y mi Rey. En tu gran amor cantaré. Bien, despedimos entonces. Hermano Dagui, ¿puede orar, por favor? Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por estar acá en tu casa, Señor, los hermanos reunidos. Gracias porque nos permites cantarte, Señor, alabarte, también aprender de tu palabra, Señor, porque sabemos que eres un Dios soberano, que quizás nosotros aún no vamos a seguir entendiendo muchas cosas, Señor, pero solamente debemos servirle a usted, Padre. Gracias por todas tus bendiciones, por lo maravilloso que eres con nosotros, por tus hijos y por todo en general, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.